Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es una bendición para mí poder estar nuevamente compartiendo un estudio bíblico. Seguimos con la serie Con todo el corazón, el número 19 ya, que tiene como título Ilumina nuestros corazones. En el estudio anterior revisamos el pasaje de Colosenses capítulo 3 y cómo todos nosotros somos llamados a que nuestros corazones sean gobernados por la paz de Dios y sean llenos de la palabra de Dios. Y también vimos cómo esto nos va a afectar en nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros y al mismo tiempo con Dios, animándonos a exhortarnos los unos a los otros, a estar en paz entre nosotros como cuerpo de Cristo y además a día a día en nuestros corazones estar alabando a Dios. Si nuestros corazones están enfocados en Cristo, entonces nosotros somos llamados, vimos en el estudio anterior, ¿cierto?, a hacer todo para Él, a ser siervos de Él, a hacer todo en su nombre y por medio de Cristo. Somos llamados a ser servidores de Dios, siervos de Dios en todo. Y esto es un desafío muy grande en estos tiempos, hermanos, porque en nuestro mundo nos enseña constantemente que nosotros tenemos que servirnos a nosotros mismos, tenemos que seguir los deseos de nuestros corazones, nuestros sueños, lo que nosotros queremos que nos vaya bien en este mundo. Pero hemos visto ya por la palabra que nuestros corazones son engañosos y son engañables, que lamentablemente muchas veces nosotros caemos, ¿cierto?, en creer que estamos haciendo algo bien, en realidad estamos haciendo algo mal. Creer que de repente sabemos mucho, que somos sabios, pero en realidad estamos actuando como necios. Por eso necesitamos que Dios actúe en nuestros corazones y nos muestre el camino que tenemos que seguir, que nos confronte, que nos corrija, que nos transforme. Necesitamos ser guiados por Dios, necesitamos ser corregidos por Él. Y hoy, hermanos, seguiremos enfocándonos en un pasaje de 2 de Corintios, en el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 7 versículos que dice así: Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 de Corintios 4, del 1 al 7. El apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a los corintios en respuesta a cierta noticia que Tito le había traído, ¿ya? Los corintios habían reaccionado ante una corrección que Pablo le había realizado tanto en una primera carta, ¿cierto?, que es la conocida primera carta de Pablo a los corintios, como en otras cartas que algunos eruditos dicen que existieron y que no son parte del canon bíblico. Y también hay discusiones sobre si Pablo hizo una breve visita entre medio, entre primera de Corintios y segunda de Corintios, les visitó para corregirles sobre cierto asunto y luego tuvo que irse rápidamente. Entonces Tito le trae noticias sobre cuál había sido la respuesta de los corintios, que había pasado después con los corintios al escuchar esta corrección de parte de Pablo. Gracias a Dios, gran parte de la iglesia de Corintio había seguido las instrucciones del apóstol Pablo y se había arrepentido, había cambiado su forma de actuar respecto a ciertos pecados, respecto a ciertas situaciones que se estaban viviendo en esa iglesia. Entonces en esta carta, hermanos, hermanas de 2 de Corintios, Pablo nos habla mucho sobre su ministerio, sobre sus motivaciones, sobre por qué él hacía lo que hacía al servir a Dios. Como vimos hace poco tiempo, ¿cierto?, en un par de estudios atrás, cuando hablamos sobre el corazón enfocado en Cristo, Pablo en 2 Corintios nos comparte acerca de lo que lo hacía servir a Cristo, lo que hacía servir a su hermano, lo que lo motivaba cada día. Y cómo también él veía esto como una responsabilidad, un deber, y también Pablo en 2 Corintios comparte mucho de sus experiencias. La verdad es que es una carta muy personal, una carta muy útil para ser considerada, ser estudiada, ¿cierto?, cuando somos ministros, pastores, predicadores o líderes de iglesia. Es muy importante, el Señor nos ha dejado un gran ejemplo con el apóstol Pablo. En los primeros 2 capítulos, Pablo habla acerca entonces de la reacción que tuvieron los corintios ante la corrección que él le había dado y sobre cómo ellos reaccionaron arrepintiéndose. Luego le explica por qué no había podido ir a visitarlos nuevamente. En el capítulo 3 ya nos habla sobre el amor que él tenía por los corintios, sobre cómo los veía, sobre cómo veía su ministerio y sobre lo importante que eran ellos para él. Y cómo los veía como fruto del ministerio que él
estaba ejerciendo al Señor. Habla sobre cómo Dios mismo había actuado por una obra del Espíritu Santo en ellos y le estaba dando a ellos verdadera libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esto está cierto en 2 Corintios 3. Y ahí llegamos al capítulo que leímos recién, el capítulo 4, que es el que vamos a estar viendo hoy. Acá Pablo sigue hablando de su ministerio y de quién está en el centro, que es Cristo. Pablo reconoce que su ministerio, entendiendo que ministerio cierto significa servicio, fue recibido por él y por los colaboradores con los que él está por pura misericordia de Dios. Es solamente la misericordia de Dios la que le ha permitido tener este ministerio. No es porque ellos sean geniales, sino porque Dios es genial, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo sabía que él estaba sirviendo al Señor de señores, al Santo de santos, 3 veces santo. No había mayor llamado que servirlo a él. Era una honra, era un honor, era una gran responsabilidad. Y Pablo dice, esto nosotros no nos lo merecemos. Si estamos sirviendo a Dios, eso simplemente porque Él es misericordioso con nosotros. Nosotros somos nada al lado del Dios al que servimos, al lado de Cristo, al lado de quien predicamos, Cristo, el Salvador y su salvación. Es interesante esto, hermanos, porque todos nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Eso lo vimos en el último estudio. Somos llamados a servirlo a Él, que Él sea nuestro Señor. Y muchas veces pasa, lamentablemente, que a diferencia de Pablo no somos tan conscientes de esto. Nosotros, al lado de Dios y del servicio que nos llamó a hacer, que es darle a conocer a Él, somos nada. Somos seres humanos simples y falibles. Dios es infalible, perfecto, completo. Y Él nos permite ser parte de su obra. Eso es una muestra de misericordia, que con todos nuestros defectos, el Señor nos permite ser parte de su obra. Y eso es así para todos nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, se veía a sí mismo. Él dice, no es por mí, no es por mis capacidades que yo puedo servir, es por Dios. Es por su misericordia, porque Él lo ha permitido así. Gloria a Dios por ello. Pablo entonces ve esto como un regalo, una muestra de la misericordia y la gracia de Dios, que es tan valioso y tan importante que le tiene que llevar a actuar de una forma comprometida con Dios, de una forma responsable. Servir a Dios, hermanos, no es un juego. Estar al lado de Él y hablar de Él no es un juego. Ser siervo de Dios no es un juego. Ello debe afectar nuestra forma de actuar. Pablo dice que él no va a desmayar, ya que Dios le dio este ministerio. Él no va a echar atrás, él va a seguir luchando. Y luego dice que en el versículo 2 que él ha renunciado a todo lo oculto, lo vergonzoso, no anda con astucia ni adultera la palabra de Dios. Él decidió renunciar a todo aquello, toda esta herramienta que utiliza este mundo para salir adelante. Lo oculto, las mentiras, las cosas que avergüenzan. Al servir a Dios, Él no va a mentir, no va a utilizar la palabra para buscar cosas que le convengan, no va a hacer cosas escondidas, porque toda su energía, toda su fuerza, Él la va a utilizar para servir al Dios que le llamó al servicio. Cosas vergonzosas. Pablo había renunciado a lo vergonzoso, a esas cosas que uno no quiere que otros sepan. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Hemos renunciado a lo oculto? ¿Hemos renunciado a lo vergonzoso? ¿Hemos seguido, después de conocer a Dios, haciendo cosas a escondidas que no queremos que nadie sepa? ¿Sabemos que Dios nos llamó para servirle en todo tiempo? Ese conocimiento, esa conciencia de que Dios nos llamó a servirle en todo tiempo se llama temor de Dios. El temor de Dios está en nuestros corazones, está ante nuestros ojos cada día. Pablo lo tenía claro, dice, yo renuncié a todo esto, yo soy un siervo de Dios y lo que tengo que hacer es predicar la verdad. Dice, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Mostrar la palabra, mostrar el evangelio tal como está expuesto, tal como fue dado por Dios. No como a mí me conviene, no como yo prefiero, sino tal como fue dado por Dios. No anda en astucia, no adultera la palabra de Dios. Su deber es manifestar la verdad, lo que Dios ha revelado. Él ha decidido ser sincero ante Dios y ante sus hermanos, frente a otros hombres. Pablo sabe que si él da algún espacio en su corazón para poder ocultar cosas, puede caer. Hermanos, y esto es un llamado de atención para todos nosotros, que el Señor nos ayude a ser cuidadosos y a no confiar en nuestros corazones, en nuestra capacidad de ser fiel, sino ser fieles, renunciando a lo oculto, renunciando a lo vergonzoso, renunciando a buscar provecho. El llamado a todos nosotros es dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Exponer el evangelio, mostrar el evangelio, manifestar el evangelio. Ese llamado es para todos nosotros. Y lamentablemente, si no renunciamos a estas cosas, muchas veces esto puede en nuestros corazones crear ahí un espacio, ¿cierto?, donde la maldad crezca, que el Señor nos libre, que no crezca la oscuridad en nosotros, que podamos renunciar a todo esto abiertamente ante Dios,
porque esto es algo que está entre Dios y nosotros, ¿cierto? Ir y renunciar a todo lo oculto y lo vergonzoso, renunciar a todo lo que no agrada a Dios, renunciar a la astucia de este mundo, que busca triquiñuelas para salir adelante, no, poder salir con la verdad, mostrando a Dios, honrándolo a Él. Bueno, luego sigue indicando el apóstol Pablo que si no hace esto, el evangelio es el que queda encubierto. Si nosotros no predicamos el evangelio completo y utilizamos nuestras astucias, la buena noticia no va a estar siendo predicada, la buena noticia de salvación tal como debe ser predicada. Ahora, Pablo predicaba el evangelio como tenía que ser predicado, predicaba a Cristo, y aún así había personas que no recibían el evangelio. ¿Por qué? Eso lo dice en el versículo 4, en los cuales los que no han recibido el evangelio, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios mismo mostrándose a través de Cristo. Pero acá dice que estas personas, ¿cierto?, aún escuchando el evangelio, no pueden ver la gloria de Dios por medio de él, porque sus mentes, sus corazones están en tinieblas, están entenebrecidos, están confundidos. El evangelio habla de la grandeza de Cristo, de su salvación, de la grandeza de Dios a través de Cristo, de su misericordia, pero los que no creen en Cristo no pueden ver esto. Esto es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que la condenación es que Cristo vino al mundo, la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas. Entonces uno puede predicar, nuestro primer deber es predicar el evangelio, es predicar a Cristo, predicar la salvación tal como debe ser, no con astucia, abiertamente. Pero van a haber personas que van a rechazar la luz de Cristo porque van a preferir las tinieblas. Y ese es un engaño de este mundo, ¿cierto? Del rey de este mundo, del príncipe de este mundo, que es cierto que es el diablo, Satanás. En el verso 5, siguiendo, indica qué pasó entonces con nosotros, porque nosotros estábamos en la oscuridad, pero, dice, nosotros, en el versículo 5, dice: porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo expone claramente quién y a quién predicaban, cuál era el centro de su predicación, y él es Cristo como Señor, y ellos simplemente como siervos por amor a Cristo. Cuando predicamos debemos predicarlo a Él, mostrarlo a Él. Él es la luz, Él es la imagen de Dios, Él es el Salvador, es el camino, Él es la vida, es la verdad. Pero aún predicándolos, como dije antes, puede que haya personas que no reciban a Cristo, que no quieran aceptarlo, que no puedan ver, ¿cierto?, la luz de Cristo, el evangelio glorioso, la gloria de Dios. Y la pregunta para mí y para usted, hermano, es: ¿qué estoy predicando yo? ¿Estoy predicando a Cristo? ¿Estoy hablando de Cristo? ¿Estoy hablando con la verdad? ¿Estoy mostrando ahí el camino que hay que seguir? Luego, el corazón de las personas, ¿cierto? Las personas son las que tienen que escuchar el evangelio y por medio de la fe creer en él. Eso ya es responsabilidad del otro, pero mi responsabilidad es predicar a Cristo, predicar el evangelio. ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy predicando a Cristo? Que el Señor nos ayude. Pero bueno, nosotros hemos podido conocer a Dios, y gloria a Dios por eso. El versículo 6 nos explica cómo es esto. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Dios nos permitió ver su gloria. Por medio de Cristo nosotros podemos ver la gloria de Dios. Al ver a Cristo podemos conocer a Dios de verdad. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando nacimos de nuevo. ¿Dónde sucedió esto? En nuestros corazones. En nuestros corazones resplandeció Dios para mostrarnos a través de Cristo su propia gloria. Es por medio de Cristo que nosotros podemos ver la gloria de Dios, y esto es algo que sucede aquí dentro de nosotros. Es un cambio de perspectiva de la forma de ver las cosas, de la forma de ver el mundo, de la forma de ver el evangelio. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios está resplandeciendo en nuestros corazones y nos permite ver esto que no veíamos antes: la gloria de Dios por medio de Cristo. Por ello, hermano, es sumamente importante que nosotros primero valoremos lo que sucedió cuando nacimos de nuevo. Antes nosotros no podíamos entender, no podíamos valorar, no podíamos respetar, no podíamos ni siquiera considerar a Dios en nuestras vidas, aunque fuéramos buenas personas. Menos aún podíamos ver su gloria de verdad, menos aún podíamos entender su misericordia. Pero Dios actuó en nuestros corazones. Por medio de su palabra escuchamos, por medio de la fe escuchamos el evangelio, creímos en él y Dios obró en nuestros corazones, y de repente vimos la gloria de Dios
por medio de Cristo. Y gloria a Dios por ello. Dios transformó su corazón, Dios transformó mi corazón. Si hoy día yo puedo ver la gloria de Dios en mi vida, en la vida en general, es solamente por una obra de Dios. Gloria a Dios por ello. Una obra hecha en nuestros corazones siendo transformados, y esto tenemos que valorarlo. Es Dios obrando en nuestros corazones que nos permite ver la gloria de Dios. Segundo, hermanos, tenemos que cuidar nuestros corazones, que Dios siga iluminando, transformando, corrigiendo, mostrando si hay cosas que están ahí ocultas que no hemos visto. Que Dios limpie nuestros corazones. Hermanos, nosotros somos encargados de guardar nuestros corazones. Cuiden sus corazones. Nos llama el Señor. ¿Cómo hacemos esto? La Biblia es clara en esto. Por su palabra, escuchándola, leyéndola, exponiendo nuestros corazones a la luz de las palabras, examinándonos a nosotros mismos. Lámpara es a mis pies tu palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Su palabra es la profecía más segura. Su palabra puede penetrar, dice la palabra, hasta lo más profundo de nuestros corazones para que Dios actúe. Hermanos, que cada rincón de nuestro corazón sea iluminado por su palabra, para mostrar lo que está mal en nosotros. Van a haber veces que al acercarnos más a Dios vamos a ver cosas que nosotros no nos damos cuenta. No nos dábamos cuenta que estaban mal y vamos a tener que arrepentirnos. Pero necesitamos que Dios obre en nuestros corazones, que nos podamos acercar a Él y ser completamente iluminados, cada rincón de nuestros corazones. David oraba y decía: Señor, muestra hacia mi corazón el camino de engaño, ese camino de muerte. Porque él era consciente de que no siempre se iba a dar cuenta. Que el Señor nos ayude. A veces, luego de que el Señor nos muestre algo por su palabra, por una predicación de su palabra, por supuesto, el Señor nos va a mostrar que algo que nosotros opinábamos quizás estaba equivocado. Quizá una decisión que yo tomé estaba equivocada y vamos a tener que arrepentirnos y cambiar. Y tomar la decisión de dar ese paso, sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor que nos está hablando por su palabra, cambiar de prioridades, cambiar de motivaciones, cambiar de trabajos, de amigos. Pero sea como sea, lo que necesitamos es que Dios siga obrando en nuestros corazones por su palabra. Y eso es responsabilidad suya, es responsabilidad mía. Ir a su palabra, exponerme ante la palabra, buscar predicadores que prediquen la palabra, leer la Biblia, tener mi tiempo devocional, escuchar la palabra, que la palabra de Dios obre en mi vida, en mi corazón. Valorar entonces primero lo que Dios ha hecho en mi corazón, en nuestros corazones. Segundo, guardar nuestros corazones para que Dios siga constantemente obrando, limpiando. Y tercero, tener claro que tenemos que enfocar nuestros corazones en Cristo. Para ver a Dios, dice acá el apóstol Pablo, nosotros necesitamos pasar por Cristo. Nosotros en Cristo vemos la gloria de Dios. Es por medio de Cristo que podemos conocer de verdad a Dios. No lo olvidemos, es muy importante. Lamentablemente los seres humanos tendemos a olvidar las cosas, hermanos. De repente, sobre todo las cosas que ya tenemos como seguras, ya no las valoramos. Que el Señor nos ayude a valorar siempre a Cristo. Pablo decía que los griegos buscaban sabiduría, que los judíos buscaban señales, experiencias espirituales, pero lo que él predicaba era a Cristo. Entonces la pregunta para mí, para usted hoy día es: ¿qué valoro yo? ¿Qué estoy predicando yo? ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿A quién apunta mi corazón? ¿Cristo es el centro de mi vida? ¿De mi día a día? ¿De mi vida en Cristo? ¿De mi vida en la iglesia? ¿De mi servicio? ¿De mi ministerio? ¿De mi familia? ¿De mi relación con mi familiar? A veces quizás puedo ser el único cristiano dentro de mi familia. Ya, en mi relación con las otras personas, ¿Cristo está en el centro? ¿Quiero mostrarlo a Él? Que el Señor nos ayude para poder mostrarlo a Él, para que a través de Él estar atento a la gloria de Dios y ver su gloria en medio de todo. Que podamos leer de Él, que podamos leer los evangelios, que podamos leer lo que dicen las cartas acerca de Jesucristo. Que Dios, por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, ilumine nuestros corazones constantemente y podamos ver más y más su gloria. Y con esto estamos terminando hoy día. Vimos solo un pasaje, hermanos. Examinemos nuestros corazones para ver si Dios y su gloria están siendo valoradas, si están siendo consideradas. La gloria de Dios, que fue que nosotros logramos ver cuando nacimos de nuevo, está ahí mostrándose, viéndose claramente. Si cada día vemos la gloria de Dios y alabamos a Dios, porque si nosotros vemos su gloria es imposible no alabarlo. Es imposible no alabar a Dios por su gloriosa misericordia, por su gloriosa gracia, por su bondad, por tantas maravillas que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer. Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nosotros podamos ir cada día con nuestros corazones ante Dios y rogarle que Él actúe en ellos. El último versículo que leí en 2 Corintios 4, un versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro, la gloria de Dios, en vasos de barro. ¿Para qué?
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro. Que la gloria de Dios nos llene y podamos darla a otros. Que otros cuando nos vean puedan ver la gloria de Dios, puedan ver eso. El vaso no importa, el vaso es una herramienta simplemente para mostrar en este caso la gloria de Dios. Y que nuestros corazones se puedan enfocar en Cristo para ver la gloria de Dios, para llenarse de la gloria de Dios y para mostrar la gloria de Dios a otros. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, merece que nosotros le amemos con todo el corazón. Me despido, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Maranata, que esto viene pronto.